Saludos y gracias por asistir a esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Jesús fue traicionado, pero este episodio no frustró los planes de Dios, sino que más bien los cumplió. En el estudio de hoy comenzaremos a ver las últimas horas de la vida de Jesús antes que fuera a la cruz. Estamos en el capítulo 13 de Juan, en nuestra serie de estudios en este Evangelio. Con nosotros Alberto Ovalle para presentarnos la clase. Es un gran placer encontrarnos con usted nuevamente, amable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Nuevamente nos dirigimos al Evangelio de Juan capítulo 13, donde hemos dado inicio a nuestro estudio del Sermón del Aposento Alto. Una vez más debemos destacar que este no fue un discurso o sermón propiamente, sino más bien un diálogo entre Jesús y los 12. Hemos notado en nuestros primeros estudios que Jesús dio estas enseñanzas en el contexto de lo que hemos llamado un retiro. Él comparte sus últimas horas antes de ir a la cruz y al final de su ministerio público con sus apóstoles en aquel aposento alto. Y él dio comienzo a este retiro con un acto simbólico. Él lavó los pies de sus apóstoles y luego, tomando como base este acto, él les enseñó cosas maravillosas. Si él, siendo el Señor, les lavó los pies, ellos debían lavarse los pies unos a otros. Y de ahí salen los versos 34 y 35. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Estos hombres se reunían con Jesús porque tenían una relación con él y él tenía una relación con cada uno de ellos. Pero ahora Jesús les dice que miren al otro lado de la mesa donde estaban sentados y que desarrollaran una relación entre ellos mismos. Y el corazón de esta relación sería que ellos se amaran unos a otros de la misma manera que él los había amado a lo largo de esos 3 años. Eso era lo que simbolizaba el lavado de los pies. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando finalizó de lavar sus pies, les preguntó, ¿saben ustedes lo que les he hecho? La respuesta sería que él les había demostrado que los amaba, y entonces les exhorta a que se amen unos a otros de la misma manera. Recordamos que cuando él les lavaba los pies, Pedro le interrumpió diciéndole, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Un gran versículo que nos ayuda a enfrentar las tragedias inexplicables que nos afectan en la vida. No entendemos lo que Él está haciendo con nosotros ahora, pero la Escritura promete que un día lo entenderemos. Pedro replicó, no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le respondió con una enseñanza que quiere decir para nosotros que a menos que Él nos lave continuamente, no podemos tener comunión con Él. Así que cuando Pedro escuchó esto, quiso que el Señor le diera un baño completo. Pero una vez más, el Señor nos da una gran enseñanza. Una persona que iba a los baños públicos del tiempo de Cristo se ensuciaba los pies cuando regresaba a casa, pero no tenía que bañarse nuevamente. Sencillamente tenía que lavarse los pies. Esto era muy común en aquel tiempo. Así que estos hombres lo entendieron, y lo que él quiso decir fue que si usted ha nacido de nuevo, mientras va por este mundo, sus pies se ensuciarán. Pero cuando usted peca, no necesita otro milagro de regeneración. Lo que necesita es limpieza continua. Es posible que eso fuera lo que tuvo en mente cuando instituyó la Cena del Señor. Al llegar aquí, nos encontramos con un punto sobre el cual discutimos hoy en día. Él les dijo a ellos, vosotros estáis limpios. Una persona que se ha bañado solo necesita lavarse los pies. Pero él dice, aunque no todos, porque él sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo no todos. Eso es lo que encontramos en los versículos 1 a 10 de Juan 13. Ahora,
Si usted avanza hasta el versículo 18, se dará cuenta que él vuelve a tocar la misma idea. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Esa es una cita del Salmo 41. Entonces él continúa diciendo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Aquí da comienzo el relato de la traición de Cristo, y desde este punto encontramos cosas impresionantes. Lo primero es cómo se destaca el tema de la soberanía de Dios o la continuidad de la providencia divina. Lo hemos visto a lo largo de todo este Evangelio de Juan. Jesús enfatiza que conoce a aquellos a quienes escogió, y había uno de ellos que no estaba limpio. Y esto le da cumplimiento a las Escrituras. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. En aquellos días la forma íntima de compañerismo era el partimiento del pan con alguien. Sentarse con alguien a la mesa o reclinarse con alguien para comer como lo hacían era una expresión de compañerismo o de unidad. Y el hecho de sentarse a la mesa de alguien sin ser amigo verdadero de esa persona era considerado una alta traición. Jesús señala que esto estuvo preordenado o predestinado por Dios en su soberanía y providencia. En otras palabras, Cristo fue traicionado por uno que se sentó a la mesa con él, quien se suponía estuviera comprometido íntimamente en su relación con él. Pero añade que esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. En otras palabras, Dios predijo esto cientos de años antes de que sucediera. Y una vez más, encontramos un tema recurrente en las Escrituras. Juan escribió este Evangelio para convencernos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida eterna. En el pozo, cuando él se entrevistó con la samaritana, ella le dijo, yo sé que el Mesías vendrá, y cuando él venga nos revelará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Asimismo, el hombre que fue sano de la ceguera, en el capítulo 9, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, el que habla contigo, él es. Una y otra vez este tema se destaca. Para que ellos crean que Jesús es el Mesías, él les dice algo que sucederá antes de que suceda. Y les dice que cuando suceda, le dará cumplimiento a las Escrituras y les convencerá de que él es el Mesías. Pero luego de esto, en el verso 21, nos dice que Jesús se conmovió en su espíritu. Esto ocurrió anteriormente en el capítulo 11 de Juan. Se usa la misma palabra, la cual significa que él estaba profundamente agitado en su ser interior. Hubo una gran invasión de ansiedad y angustia en su espíritu. En el capítulo 12, él declara que estaba conmovido cuando dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre,
glorifica tu nombre. Él estuvo turbado en el espíritu en el capítulo 11 y en el capítulo 13 sucede lo mismo. Él está profundamente conmocionado. Y es entonces cuando dice que uno de ellos le traicionaría. Esto es impresionante. Los discípulos se miraban unos a otros tratando de identificar a quién de ellos se refería. Si usted compara los evangelios, puede ver el cuadro aún más claramente. Cada uno de ellos decía, «Señor, ¿seré yo?». Juan lo describe de una manera que nos lleva a conocer algo más sobre Pedro. Su personalidad aparece por todas partes. Dice que el discípulo que amaba a Jesús, que entendemos es el autor de este evangelio, pues él mismo se identifica así, a este discípulo, Pedro se le acerca y le dice que le pregunte a Jesús quién es. Juan está recostado del seno del Señor en ese momento, y Juan aparentemente le pregunta a Jesús, «Señor, ¿quién es?». Jesús entonces identifica al traidor como aquel a quien él le da un pedazo de pan luego de mojarlo en el plato. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Antes de que discutamos a este personaje, Judas, observemos este hecho. Estos hombres han estado con Jesús por 3 años unidos a él por un pacto de compañerismo, un pacto de amor. Ellos le amaban y él los amaba. Y entonces Jesús dice, «Uno de ustedes me va a traicionar». Y ellos preguntan, «¿Acaso soy yo, maestro?». Le dejo con esa escena en su mente y en nuestro próximo estudio, Dios mediante, volveremos a analizar esta porción de la Escritura. Le invito a que no se pierda nuestra próxima clase. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.